¿Qué tal, queridos amigos de Focades Virtual, Formación, Capacitación y Desarrollo de Familia Educadora en la Fe, Región Guadalajara? Nos da mucho gusto saludarles una vez más, sus amigos Laura y Carlos, quienes somos responsables este trienio de Focades precisamente. Y bueno, hoy traemos una entrega sobre un tema muy interesante, muy importante para nuestra formación como católicos. Y para eso hemos invitado a un amigo que apreciamos mucho, un sacerdote que coincidimos hace poco por ahí en otra ciudad. Ahí nos conocimos, ahí platicamos y bueno, ahí de alguna manera le hicimos casi le torcimos la manita para que nos acompañara y nos hablara de este tema. Y me refiero al padre Cristian Barba. Padre Cristian, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Saludos a todos, qué honor, perdón. qué horrorcito, qué padre. Qué honor tengo de estar aquí con todos ustedes. Para mí, yo soy muy nervioso ante las cámaras, así es que perdónenme si hago algún furcio tremendo aquí. No te preocupes, de eso se trata, que sea algo ameno. Estamos entre amigos. Exacto. Vamos a platicar entre amigos. Eso es muy bueno, muy cristiano, muy humano. Muchas Y a gracias a todos. propósito de eso, padre, de hablar entre amigos, antes de comenzar, nos gustaría que nos platicaras brevemente acerca de ti, lo que tú quieras. ¿Quién es el padre Cristian? ¿Qué hace el padre Cristian? Bien. Pues padre Cristian Rodrigo Barba Macías, yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes, así es que casi somos paisanos. Tengo 35 años de edad y de esos 35 años apenas tengo 3 años como sacerdote. Las circunstancias de la vida me han originado a lanzarme un tanto en un sacerdocio un tanto misionero, aunque soy diocesano, pero estoy incardinado a la diócesis de Cancún, Chetumal. En este momento soy vicario parroquial de la parroquia de San José del Mar en Cozumel. Saludos a todos desde Cozumel. Y también aquí en la misma isla de Cozumel, soy capellán de las Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Prácticamente mi ministerio sacerdotal se da mucho a través de la confesión, la guía espiritual. Pues básicamente, aunque soy un sacerdote vicario, pues mi ministerio se desempeña más o menos en eso. Aunque doy misa, pero la mayor parte del tiempo me la paso en el confesionario dando dirección espiritual. La teología espiritual me encanta. Acabo de terminar la especialidad en teología espiritual. Bien, como les estaba diciendo, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar la especialidad en teología espiritual. Todavía no acabo esa especialidad, me falta presentar la tesina, pero mi pasión, me gusta muchísimo la teología espiritual y es algo que Dios me ha pedido prácticamente que el discurso de todo mi ministerio sacerdotal se focalice un tanto más en esta conducción de las almas. Antes de ser sacerdote, yo fui profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo estudios en filosofía, teología, en educación, literatura. Ahorita en este momento estoy estudiando también psicoanálisis, pero todo siempre ha sido en función a resolver las necesidades espirituales, psicológicas, pedagógicas de los hijos de Dios. Y pues prácticamente en síntesis ese es el padre Cristian Barba y estoy aquí gustoso de poder compartir con ustedes lo que Dios me permita. Muchas gracias, padre. Nosotros también muy contentos de que nos hayas hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Y precisamente hoy queremos abordar el tema del Espíritu Santo. Padre, respecto al Espíritu Santo como creador y dador de dones, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, inicialmente es necesario tener muy en claro que el Espíritu Santo desde toda la historia de la salvación ha estado presente, pero ha estado ahí calladito.
y poco a poco se ha ido manifestando. Yo creo que antes de que nosotros que empecemos a abordar lo que es el ámbito creador del Espíritu de Dios, nos ubica muchísimo el contexto que se va dando hasta en qué momento específicamente se rompe el misterio y el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo, tal cual, tiene una función activa y totalmente operativa desde la creación del mundo. Justamente el Espíritu Santo es la hechura de Dios Padre, por decirlo así. Pero en toda la historia de la salvación, Dios, al menos en su aspecto trinitario, se va descubriendo poco a poco, incluyendo, por ejemplo, cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, Moisés está hablando tal cual con Yahvé Dios, pero evoca un tanto más a la figura del Padre. Pero cuando Moisés es enviado a Egipto, todos los prodigios que se hacen en función de la liberación del pueblo de Dios, pues son prodigios que en pocas palabras van siendo signos de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, la columna de fuego que detiene en su momento al ejército del faraón, el hecho de que el Espíritu de Dios, el soplo, ¿sí? El soplo que divide las aguas para que el pueblo pueda bautizarse, porque en sí mismo, por ejemplo, una cosa paradójica, no paradójica, sino curiosa, dicho sea de paso, la palabra Moisés no es hebrea, sino que es egipcia, que significa el que saca de las aguas. No significa el sacado de las aguas, sino el que saca de las aguas. Tanto como si fuera una profecía de que Moisés sacaría al pueblo de Dios de las aguas del mar, tal cual como una especie de bautismo, ¿no? Así que Moisés sumerge, bautizar significa sumergir. Moisés sumerge al pueblo de Dios en el mar y lo saca, pero justamente en el santo bautismo tenemos en el santo bautismo del Señor también tenemos la acción que al menos en la teología oriental se le llama la catábasis, en donde es un descenso del Espíritu de Dios, en donde a través del bautismo el Señor, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, aquí hay una cosa muy, muy interesante, como el Espíritu Santo se va haciendo interacción o se manifiesta a través de signos concretos, como por ejemplo el agua. Por ejemplo, en el libro de Génesis se llega a afirmar que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, la figura del Espíritu Santo es un tanto confusa porque no se revela totalmente hasta en el momento de Pentecostés. Todavía hasta el momento de que se da, por ejemplo, en el bautismo del Señor, que el Padre habla y dice, este es mi Hijo en el cual tengo mis complacencias, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Todavía no hay un esclarecimiento de por qué el Señor Jesús habla del Padre y por qué el Señor Jesús habla de que les enviaré otro paráclito. Pues, ¿qué es eso de paráclito? Es justamente hasta el momento de Pentecostés, el momento en que tendremos que llegar en esta plática. Es el momento de Pentecostés cuando se revela por completo, cuando a la Santa Iglesia le cae el insight, o decimos en mexicano, nos cayó el 20 en qué consistía esto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es algo que parte desde la intimidad del misterio hasta lo más público y manifiesto de todo lo creado. Entonces, este discurso desde lo más íntimo del misterio hasta lo más revelado y público y manifiesto al alcance de todos, pues es una historia que
que podemos decir humanamente, como la historia del Espíritu Santo o el discurso salvífico del Espíritu Santo a través de toda la humanidad. Hablamos primeramente que el Espíritu Santo es creador. Y para entender esto de qué implica ser creación, tenemos nosotros que acuñar qué implica ser criaturas. ¿Por qué, por ejemplo, el espíritu, por qué tenemos que hacer dos síntesis, dos comparaciones? El Espíritu de Dios es engendrador y también es creador, ¿sí? El Padre engendra al Hijo, pero lo engendra en el Espíritu Santo. Nosotros hemos tenido la creencia y es dogma de fe que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Pero eso ya es una doctrina que se desarrolló y se discernió muchos siglos después. Muchos siglos después, e inclusive un tanto en la iglesia occidental. En la iglesia oriental, el Espíritu Santo se sigue sosteniendo que procede únicamente del Padre, porque justamente en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo lo afirma diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre, exclusivamente del Padre. Entonces, pues, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo metafísico de comprender el primer momento. No, es un momento fuera del tiempo, en donde la primera instancia que hace, digamos, el primer movimiento con el cual el Espíritu Santo tiene, en este caso, la primera manifestación de este misterio, es el momento en el que el Padre mismo engendra al Hijo. Esto se hace antes de todos los tiempos. Esto se hace, le llamamos momento para tener un espacio en nuestra razón y que quepa el concepto momento, pero es un momento atemporal, un momento fuera de toda categoría de espacio y de tiempo, donde el Padre, si el Padre engendra al Hijo, lo hace en el espíritu, en su espíritu. Digamos que el Espíritu de Dios es quien forma permítanme decirlo así, esa fecundación espiritual. Si el Padre da vida, da vida al Hijo, pero comparte su misma consustancialidad, y estamos hablando de vida con mayúscula. Tenemos que ese momento en el que el Padre, permítanme esta expresión, el Padre explota, diría en su momento San Agustín, explota de amor, crea por amor, perdón, engendra por amor. Y este mismo sustento, esta misma usía, dirán en griego, este mismo motivo hará que a partir de eso se desencadene toda una causalidad, haciendo que ese acto en el que el Padre engendra al Hijo empiece a inaugurar la causalidad de todas las cosas. Empezaría así como esas fichas de dominó que están todas paraditas, y la primera que da el golpe y luego la siguiente que da el golpe y se van cayendo unas tras otras. Digamos que ese primer momento, ese momento metafísico, ese momento en que el Padre engendra al Hijo, es un momento en que el Espíritu engendra. Pero la consecuencia de lo que el Espíritu engendra, esa inauguración de la causalidad de todas las cosas,
generaría que los movimientos provocados por ese gran primer movimiento que es cuando el Padre engendra al Hijo, entonces esa causalidad comienza a desarrollar todo lo que son la creación. ¿Qué es lo creado? Lo creado es aquello que con la acción del Espíritu es provocado. Así, llamémosle, para no entrar en discusiones teológicas profundas. De tal suerte que cuando lo que es creado empieza a tener una causalidad de una, dicen los padres griegos, una energía increada. Esa energía increada se traduce al español así como energía increada, pero los padres griegos lo llamaron charis. Charis, que es prácticamente la gracia de Dios. Gracia de Dios, pero que nuestro español queda corto para que nosotros tal cual definamos lo que implica la gracia de Dios. Charis es ese acto creador, transformador, en donde el Espíritu de Dios interviene e interfiere en el discurso de la existencia misma, de lo creado. Una palabra que es muy familiar para nosotros es Eucaristía. Ahí viene la palabra Eucaristía. Eucaristía. Eu es bueno en griego, Eucharis, la buena energía increada. Es como, se traduce al español como esa acción de gracias, pero esa acción de gracias no es una acción de gracias como decimos en español. Me hiciste este favor, pues muchas gracias. No, sino que esa acción de gracias implica la acción creadora, transformadora de Dios. De tal suerte que, por ejemplo, es a través de esta charis, de esta energía increada, de esta energía que no fue increada, o de esta energía que generó, que engendró, mejor dicho, que engendró al Hijo, es la que transforma el pan en el cuerpo verdadero de Cristo, el vino en la sangre verdadera de Cristo. Y es la misma charis que nos transforma el descenso de esta charis, es la que nos transforma en el momento de nuestro bautismo, de convertirnos de criaturas a hijos de Dios. Cuando se da el sacramento del orden sacerdotal, esta charis es la que configura a un hijo de Dios en la persona misma de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de creación, estamos hablando de una acción que hace el Espíritu de Dios, una acción que hace esta charis, esta energía increada, para transformar lo que fue provocada por ella misma. ¿Sí? Es algo como un perfeccionamiento constante que lo que Dios creó por su esa explosión de amor, llamémosle el Big Bang espiritual, o no tanto espiritual, sino existencial, en donde materia y espíritu es lo mismo. Esa explosión de amor va generando y sigue transformando lo que ella misma generó. De tal suerte que la acción del Espíritu Santo es una acción que perfecciona lo provocado por ese acto en que el Padre engendra al Hijo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos decir que Dios tiene dos maneras de crear. Crea a partir de la nada, pero crea también a partir de algo. Y nosotros como hijos de Dios también somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es obvio porque en nosotros
se repiten exactamente los mismos patrones creativos con los cuales fuimos creados. Dicho sea de paso, todo un autor, todo, por ejemplo, todo un... Imprime su obra, claro. Exactamente. En su obra está impresa todo el espíritu del creador. ¿Por qué nosotros podemos decir, ah, esta obra es un Picasso, ah, esta obra es de Dalí, ah, este es de este arquitecto? Porque pues, todos tienen su firma ahí. Todo tiene su estilo sui generis, por decirlo así. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto el hombre también tiene su propia haris. El hombre también tiene su propia gracia. ¿Qué está diciendo, padre? ¿Qué herejías está diciendo? No, simplemente lo que nosotros tenemos dado como agradecimiento, eso es nuestra propia haris. Cuando damos una cosa por gracia, o hacemos una cosa por gracia, es nuestra propia haris creadora. Simplemente, a ver, cuando mamá, papá nos preparan el desayuno, no lo hacen porque van a recibir algún tipo de mérito, van a recibir algún tipo de recompensa, simplemente lo hacen por haris, es decir, por haris humana, lo hacen por gracia humana, porque es mi gusto hacerlo y lo hago bien, ¿sí? Por ejemplo, esto es algo hermosísimo porque, fíjense, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Dios no tenía nuestro agradecimiento. Y nuestro agradecimiento es lo único que podemos obrar desde nuestra nada. Entonces, fíjense cómo si queremos saber si somos unas personas llenas del Espíritu Santo, simplemente podemos saber si somos verdaderamente agradecidos. Y ser agradecidos no significa simplemente quedarse y dar gracias, sino que sabemos corresponder con nuestras acciones a lo que hemos recibido. Si nosotros somos agradecidos, entonces podemos decir que somos personas llenas del Espíritu Santo. Esa haris es la que nos hace a nosotros también participar de esa acción creadora, de hacer lo que sea, inclusive tener nuestra propia creatividad. ¿Sí? Una persona que no tiene creatividad, que no le nace a hacer algo a partir de lo que ya tiene, pues es una persona que no ha decantado en su alma toda esta haris divina recibida desde el bautismo. Por eso, el camino el camino de perfección de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia es un itinerario del desarrollo de nuestra propia haris que hemos recibido. Dios capacita al mismo hombre para que el mismo hombre sea el continuador de la perfección de lo creado. Ahora bien, también estamos hablando que el Espíritu Santo, aparte de creador, es dador de dones. Y justamente en este vínculo de la haris es donde el Espíritu de Dios nos faculta a nosotros para que nosotros produzcamos algo, cuestiones específicas, y seamos extensiones de esta acción creadora. En pocas palabras, me atrevo a decir, los dones del Espíritu Santo no son otras cosas más que, así como las asociaciones civiles le ayudan al gobierno a llegar a remediar las necesidades que el mismo gobierno no alcanza por alguna razón o circunstancia, y las asociaciones civiles sufragan lo que el gobierno no alcanza a hacer, porque es imposible extender el gobierno hasta el último rincón del territorio a gobernar. Digamos que las asociaciones civiles, así como coadyuvan, los dones del Espíritu Santo coadyuvan al Espíritu Santo a llegar justamente allá donde nosotros podemos cooperar con nuestro trabajo, con nuestra voluntad,
para que esa Haris llegue a todos los rincones de la existencia misma, desde nuestra propia existencia. De tal suerte que cuando Dios da, ¿sí? Cuando Dios nos otorga un don, entiéndase que el don es algo dado gratis, ¿sí? Gratis. Sí, sí, sí. Gratis significa dado con gracia, dado en la gracia. Un don, ese regalo, Dios lo da simplemente para que nosotros nos convirtamos en sus extensiones operativas. Dios lo da en función de cada uno de nuestros, de lo que puede soportar nuestro propio ser. De tal suerte que todos somos exactamente únicos. Dios es único, y si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, entonces eso quiere decir que también nosotros somos únicos, y nosotros, de cierto modo, formamos una infinita parte de los infinitos modos de obrar del Espíritu de Dios. De tal suerte que en la medida en que nosotros ponemos en práctica esas facultades operativas que el Espíritu de Dios nos ha dotado, en esa medida nosotros estamos siendo unos neumatóforos. ¿Qué significa esa palabra neumatóforo? Nunca la había escuchado, padre. Perdonen ustedes, es que toda la teología que sé es teología oriental. Entonces, yo pongo al servicio lo que tengo. Simplemente justamente los dones es eso. Simplemente damos lo que hemos recibido. No más, nadie da lo que no tiene. Así es. Entonces, por ejemplo, yo estoy explicando esto de los dones del Espíritu Santo, pero desde una teología totalmente oriental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente yo me formé en esa teología oriental. A lo que voy, neumatóforo significa que somos portadores del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros somos vehículos del Espíritu Santo, y aunque ni siquiera nosotros lo sepamos, sí, aunque aunque ni sea católico, aunque ni sea, aunque simplemente por el hecho de ser una criatura de Dios, el Espíritu de Dios está subyacente en cada uno de nosotros. Inclusive, dígase a los ángeles, dígase inclusive a los demonios, son portadores del Espíritu Santo. Pues yo les digo, la verdad, si Dios dispone, pues sí. ¿Qué está diciendo, padre? Una herejía está diciendo, no, simplemente toda criatura es sostenida por el hálito de Dios, por el Espíritu de Dios. Porque de lo contrario, existiríamos en la nada, o simplemente no existiríamos, así de sencillo. Todo lo que existe es soportado por esta acción creadora, por esta primera causa de las causas, o la causa que causó todas las causas, que es esta acción del Espíritu Santo al engendrar al Hijo. Entonces, cuando estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pues aquí podemos hacer toda una tesis doctoral en teología de todos los dones del Espíritu Santo, pero el tiempo no da para que hagamos todo el discurso de los dones del Espíritu Santo, por lo que les invito a que abramos el catecismo de la Iglesia Católica y profundicemos más en estas acciones de los dones del Espíritu Santo. Pero Vamos a dejar como tarea. Sí, es tanto como tarea. Uno que quisiera decirlo aquí todo explícitamente, pero simplemente estamos dando el tiempo simplemente da para simplemente hacer una visión totalmente panorámica de todo lo que podemos recorrer a pie. Sí. Y sabes qué, padre, también reflexionar el próximo domingo cuando vayamos a misa en el credo, esta parte que se refiere al Espíritu Santo y que se refiere también a este creador y dador de vida.
Eso sí. Aquí hay un punto importante que necesito destacar. Creador, dador, pero también aquí hay una cosa importante, dador de vida. Esto es una cosa que también necesito decir, que la vida es, digamos, la parte exterior de, si me permiten decirlo así, la vida no es otra cosa más que el fenómeno del espíritu. Esta parte que se puede manifestar, que se puede tener en conocimiento, eso es la verdadera vida. Hay una cosa importante. En el concepto de griego existen dos palabras que significan vida. La palabra zoe, que es vida, pero es una vida animal. Y la palabra bios, que es una vida, pero es una vida metafísica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en la Sagrada Escritura encontramos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, pues en el español vida se dice vida, pero no hace diferencia. Sí, en griego hay dice ego eimi he anastasis kai zoe. Yo soy la resurrección y la vida animal. Sí, es la vida así de carne y hueso, la vida que tenemos nosotros aquí. La vida animal está soportada, sufragada por la vida metafísica, que es el concepto bios, de donde viene la palabra biología. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, la biología no solamente se reduce a la vida animal, sino a todo aquello que está organizado, que está respirando y justamente esta acción de respirar es una acción muy relacionada con el Espíritu de Dios. Bueno, con el Espíritu, pues, pero cuando nosotros estamos hablando que el Espíritu Santo es dador de vida, estamos hablando de que la vida en sí misma es la manifestación total de la acción del Espíritu de Dios. De tal suerte que nuestras acciones dan vida en la medida en que dejamos que el Espíritu de Dios actúe. Inclusive eso se puede hacer inclusive después de la muerte de esta vida animal. Mortal. Sí, sí. Mortal, exactamente. Por ejemplo, me pongo a pensar cuántas acciones hemos hecho o han hecho algunas personas que ya han muerto, pero su obra salvadora o su obra redentora o lo bueno de que hayan hecho aún perdura. Sí, trasciende. Trasciende, exactamente. Cuando estábamos hablando de que el Espíritu Santo da vida, nos está marcando el itinerario de nuestra vocación existencial. Es decir, el Espíritu Santo engendra vida para que nosotros aspiremos a la vida misma. ¿Sí? Esto es algo que indirectamente ya lo dice San Agustín en sus confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón inquieto está hasta que descanse en ti. Entonces, si somos creados en vida, es para que nosotros aspiremos a la verdadera vida. Poniendo una parábola o una comparación, sería como si Dios permitió que naciéramos en pecera, es para que nosotros, si somos peces y nacimos en una pecera, es para que nosotros no nos conformemos con la pecera, sino que nos conformemos con diluirnos y aspirar al gran mar, al gran océano, para lo cual fuimos llamados, ¿sí? Entonces, por eso Dios permite que nosotros tengamos conciencia de esta vida animal, porque
¿Para qué? Pues para que valoremos, ¿Quién voluntariamente dice, ya no quiero vivir? Inclusive los suicidas necesitan de tener muchísima valentía y muchísima locura para privarse de la vida. Sí, es como Entonces, contra natura, pues nuestra naturaleza no es buscar la muerte, exactamente, no lo es. exactamente. Nuestra naturaleza no es procurar la muerte, sino aspirar a la trascendencia de la vida. Justamente por eso el Espíritu Santo es algo que nos hará traspasar inclusive la muerte de nuestra realidad carnal, de nuestra, digamos que el Espíritu Santo nos hace pasar de la vida Zoe a la verdadera vida sobrenatural, a la verdadera vida en Dios, a la bios, ¿sí? Ujú. Entonces, justamente esto es lo que el Espíritu de Dios nos atrae. Sí, el Señor Jesús también lo llega a afirmar. Dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, no lo llama. Entonces esto nos marca que toda esta autopista o este itinerario hasta el Padre tenemos que pasarlo Tener esa acción del espíritu. por la acción del Espíritu Santo. Si me permiten esta comparación, digamos que si nuestro destino es el Padre, Jesucristo es el camino, Ujú. pero el vehículo en el que vamos se llama Espíritu Santo, el vehículo que vamos por el camino, Me gustó. ¿sí? Sí. Y eso nos va a abrir a la expectativa del siguiente concepto, que decimos que el Espíritu de Dios es creador, es dador de dones, dador de vida, y también que el Espíritu de Dios es paráclito, ¿sí? ¿Qué significa esto de paráclito? Aquí está una palabra griega, así como neumatóforo de hace rato, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros escuchamos que el Espíritu Santo es el paráclito, pero pues, ¿qué es el paráclito? ¿Sí? Que alguien me explique qué es el paráclito. Paráclesis es una acción, bueno, es un verbo griego, una palabra griega que significa, bueno, puede tener varios significados, pero puede ser intercesión, puede ser interventor, puede ser abogado, inclusive. Pero para entenderlo al modo más familiar, supongamos que el niño que va a la escuela y necesita un justificante de la mamá o del papá que, no, maestro, ándele, permítale a mi hijo presentar su examen porque estuvo enfermo y doy fe y legalidad de que no está mintiendo. Mire, aquí está la receta médica para que le justifique la falta. La Entonces, constancia. la constancia. Entonces, esa acción es una paráclesis. Es yo voy a abogar, voy a interceder, voy a suplicar, ¿sí? Que, pues que no se olviden de uno, ¿sí? Es como una justificación perfecta y perpetua, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo es un paráclito porque no es el único paráclito, lo llega a decir nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión. Antes de la ascensión a los cielos, el Señor Jesús dice, entonces, miren, voy a orar por ustedes para que les envíe otro paráclito. Ujú. Él dice, Ya, otro que ya llegó. paráclito, Claro. ¿sí? Y esta palabra otro es muy revelador porque va a aparecer en la Sagrada Escritura la palabra otro haciendo referencia al Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero ahora que eres viejo, es decir, ahora que ya tienes la experiencia, Ujú. otro es quien te enseñará, es decir, está hablando de que el Espíritu Santo le va a marcar las normas, las pautas y te llevará a donde no quieres. ¿Sí? Entonces, eso de te llevar a donde no quieres apela a lo que dice nuestro Señor Jesucristo de el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Quién voluntariamente quiere renunciar a sí mismo? Pues es Cuesta mucho difícil, trabajo.
exactamente, si no tenemos el empujoncito o la ayuda del otro, no podemos ser ceñidos para cumplir lo que no queremos. Entonces, cuando simplemente, a ver, así se los digo, tal cual. Eso de cumplir lo que no queremos nos hace romper totalmente nuestro lado egoísta y dar paso a lo que es el amor. El amor es la perfecta diligencia. Diligencia significa estar atento. Estar atento, estar al cuidado de todas las cosas. Por ejemplo, papá y mamá, cuando en la noche muy seguramente les quitamos, les robamos muchas noches desvelándonos, y además bien los desvelamos a ellos. Papá y mamá les aseguro que querían dormir, pero empezaron a llorar y por, por amor, hacían levantarse, aunque estuvieran cansadísimos, ¿sí? Es esa acción de otro te hace actuar. Sí, otro, es decir, el amor es, como quien dice, el Paráclito, estamos hablando de que es el Espíritu de Dios quien nos anda arreando, tal cual, como si, perdonen que utilice esa expresión, pero así como los Pero sí animales queda están. padre. Totalmente. ¿Cómo? Sí queda, digo, se oye así como fuerte, pero Y en así español, es. para no entrar en complicaciones del griego. Exactamente, sí, nos está arreando cuando decimos, ay, ya no quiero, pero tengo que hacerlo. No, pues, no, órale, tienes que hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que dar testimonio de la verdad, como por ejemplo, cuando tenemos que los mártires dan testimonio, cuando tenemos las disertaciones tan impresionantes de San Pablo, que el Espíritu de Dios les da absolutamente todas las cosas que tienen que decir, que tienen que hacer. Por ejemplo, yo les hago esta aclaración antes de empezar a grabar. Yo les decía aquí a don Carlos, oiga, pues yo no sé ni qué voy a decir, pero el Espíritu Santo nos va a arrear, el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? Claro, claro. Ahorita en este momento el Espíritu Santo está haciendo su paráclisis, es decir, está haciendo que cada uno de nosotros volteemos hacia el Padre y nos lleve por el camino hacia el Padre. Esperemos que lo que le esté diciendo este padrecito barbón no sea algo que nos lleve a otro conocimiento de otra cosa que no sea el mismo Padre. Entonces, por eso, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo es paráclito, estamos hablando que es aquel que está constantemente rectificándonos el camino hasta el Padre. Es como el GPS, cuando salimos de la dirección, dice Sí, recálculo y empieza a recalculando. recalcular todo y nos ofrece otra vía para llegar al mismo destino. Entonces, cuando cometemos un error, cuando cometemos 1000 pecados, el Espíritu de Dios recalcula la vía para que lleguemos al mismo destino. ¿Sí? ¿Qué Entonces, trabajar le damos? Oye, padre, y no solamente creo yo, no solamente el hecho de estar hoy aquí hablando del Espíritu Santo, sino también todo lo que sucedió previo para poder estar hoy aquí. Es decir, cómo es que, por ejemplo, te conocimos en otra ciudad justo en el momento, cómo es que nosotros, a lo mejor te planteamos la posibilidad de estar aquí y tú aceptaste gustoso. Es decir, esto no solamente es este momento, sino también lo que hay o lo que tuvo que darse, o esa presencia del Espíritu Santo que se dio también en el previo para que se diera este momento. Pero tampoco va a concluir ahí, padre. Después lo que sigue después de esto. Y de a quien vaya a llegar este mensaje y como dice la palabra, ¿no? El que tenga oídos que oiga. sí, es verdad, es verdad. Esto me acordó de la canción de coincidir, ¿no? Tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir. Pues no es que se hayamos coincidido, sino simplemente hay una acción paraclética del Espíritu de Dios que ha acomodado todas las cosas para que se den las cosas como son de acuerdo a los planes de Dios Padre Altísimo. Y esto, así como se gestó esto antes, esto ya estaba, en la reunión del día de hoy ya estaba gestada desde la eternidad, criaturas, ¿sí? Y se tuvo que dar todo este discurso para estar viviendo aquí y ahora.
y como dice también don Carlos, y todo lo que vendrá después, ¿sí? Por eso esta acción constante paraclética de intercesión del Espíritu de Dios brota justo desde el momento en que el Padre engendra al Hijo, y es el Espíritu Santo está siendo paráclito para con todos y con todas las cosas, para que esa creación llegue a su culmen, llegando al inicio de ella misma. Es decir, todo es un retorno a la casa del Padre, ¿no? Como nosotros hemos hablado a ver, muy coloquialmente, porque justamente cuando el hombre se pierde, justamente el Espíritu Santo se lanza a nuestra ayuda para que se restauren todas las cosas en Cristo. Y esa es la acción, por eso decimos que el Espíritu Santo es paráclito, constantemente está rectificando nuestro camino. Oye, Padre, en conclusión, ¿qué nos podrías recomendar para ser, digámoslo así, dóciles al Espíritu Santo o a la acción de Dios a través de su Espíritu? Bien. Lo voy a decir en conclusión y con palabras rápidas. El Espíritu de Dios es de los que tenemos, no sé qué se lo puedo decir, pero no sé qué tanta censura haya, pero el asunto es tener madre, perdón la expresión. ¿Sí? El Espíritu de Dios es de los que conservan el sentido de las cosas aquí en el corazón, aquí en el discernimiento profundo. Solamente hay necesidad de que nosotros abramos nuestro corazón con sinceridad, con confianza al Espíritu de Dios, pero no solamente a las emociones e intuiciones que nosotros tengamos, sino es tener un corazón abierto también a todo lo creado. Yo no puedo ser el único ser que Dios me haya creado. Si yo haya sido el único ser, entonces nada más basta con abrir mi corazón y ya. Pero no, el Espíritu de Dios está hablando constantemente en todas las cosas. ¿Habla en mí? Sí, habla en mí. Pero también me está hablando a través de mis papás, también me está hablando a través de mi director espiritual, también me está hablando a través de la Santa Madre Iglesia, también me está hablando. El buen cristiano que quiera abrir su corazón a las emociones del Espíritu Santo, considero que debe conservar esa aceptación de la voluntad de estar abierto al discernimiento de lo cotidiano. Es aprender a escuchar al Espíritu Santo es tanto como aprender a leer y escribir. Nosotros no aprendemos a leer y escribir de la noche a la mañana, sino que a fuerza de constantes ejercicios. Entonces, en la medida en que nosotros abrimos nuestro corazón y hacemos esos ejercicios de buscar cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en esa medida nosotros podemos estar entendiendo inclusive todo el misterio. Y fíjense lo que estoy diciendo, todo el misterio que engloba al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene, si algo viene a nuestra alma, es para revelarnos todo el misterio. Por eso una actitud del corazón sincera de conservar los principios y mandamientos de la ley de Dios, eso nos da la garantía de que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, aunque sean disparates, digamos malas palabras. Bueno, es un decir. Sí. Si nosotros tenemos nuestro corazón enfocado a Dios, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos garantizará de que no nos vamos a salir de este discurso de salvación. Qué importante, Padre. Ahorita que platicaban, a mí lo que me llamaba mucho la atención, o más bien lo que me ponía a pensar es cuánto nos falta. Estamos muy cerrados a la acción del Espíritu. Creo que estamos muy distraídos. No sé si eso valga distraído. Yo creo que, híjole, estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. Es como
como tantas cosas a la vez, como esta vida tan ajetreada que llevamos, con tantos compromisos, con tantas cosas, en cosas que no nos valen, vamos, porque yo creo que le ponemos más difícil esa acción, digo, finalmente, gracias a Dios, nos lo manda y Él lo puede todo y como usted bien decía, pues nos va a impulsar en ese caminito. Pero híjole, yo creo que no lo dejamos avanzar, yo creo que vamos así como en zigzag, de esas carreteras que ves que están, no sé, el punto al que quieres llegar son 5 kilómetros, pero te tienes que echar 100 de curvas para llegar a esos 5 kilómetros de distancia, ¿no? Y tú recorres 100 kilómetros. Creo que ahorita estamos muy así, o sea, como que tenemos que recorrer mucho, pudiendo estar más directito el camino. Y aún así Dios permite que llegue. tengamos la experiencia de recorrer caminos equivocados para que confirmemos que el único camino que debemos de seguir es el del Espíritu Santo. Wow, sí, ese amor infinito de nuestro Padre, ¿verdad? Muy bien, Así es. Padre. Pues muchas gracias, Padre Cristian Barba, de la Barba Abundante. Muchas gracias por habernos dedicarnos este ratito, por platicarnos de este tema que nos hace caer en cuenta que el Espíritu Santo es mucho más de lo que nuestra mente pequeña puede comprender, incluso de lo que creemos saber, ¿no? Por aquello del, cuando íbamos a la doctrina, ¿no? De que nos decían, pues el Espíritu Santo, pues es la tercera persona, ¿no? Y pues te quedas nada más con eso, pero es necesario profundizar más en este entendimiento, porque al final el camino lo tenemos al alcance de una invocación o lo tenemos al alcance de una pequeña apertura de corazón para que Él pueda hacer su acción, ¿no, Padre? Así es. Así es, así es. Y pues bueno, ya por último, permítame ofrecer una disculpa si me emocioné y ya dije una mala palabrita que a lo mejor no era pertinente, pero como estamos dialogando entre compas, pues por eso se me salió. Ofrezco una disculpa por eso. De eso se trata. Entre amigos. Ok. Estamos entre cuates. Pues gracias, Padre, por habernos acompañado. También quiero agradecer a todos nuestros amigos, todos los miembros de FED Guadalajara que nos siguen a través de redes sociales. Recuerden que pueden escuchar y ver estos programas en nuestro canal de YouTube, Enfocades Virtual, y les recuerdo que también pueden escucharnos a través de la plataforma de Spotify, para que si de repente tienen un momentito van en el coche, ponen su teléfono, lo conectan, lo vinculan a su radio de su coche, qué sé yo, nos puedan ir también escuchando. De lo que se trata es irle dedicando un ratito, si no puedo hoy escuchar todo el programa, pues un ratito y mañana otro ratito y poco a poco irse llenando de estos temas, porque además quedan ahí en la plataforma y puedes verlos y escucharlos los 365 días del año, los 7 días de la semana, disponibles para ti, las 24 horas de cada día. Muchas gracias a todos. Antes terminamos con la jaculatoria, si nos ayuda, Padre Cristian. Claro que sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan de FED un movimiento santo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta la próxima.